Hola, continuando con leyendo la Biblia todos los días, vamos a comenzar un nuevo libro que es la carta a los Hebreos. Como siempre me gusta leer esas páginas introductorias que nos ofrecen un poquito más de contexto a quién lo escribió, a quién se le escribió, en qué más o menos tiempo y más o menos qué estaba pasando ese pueblo o la razón por la que se le escribe esa carta, y también a veces nos deja saber por qué esta carta también incluso es parte de nuestra Biblia y cómo se fue, cómo la pusieron en la Biblia, por qué razón, en qué año el autor envió esta carta, y también nos permite prepararnos un poquito más mentalmente de exactamente qué contiene la carta y cómo entonces nosotros podemos desde ya, antes de leer la carta, comenzar a aplicarlo en nuestra vida. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de nuestro pueblo, pero si tienes, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la latinoamericana o la de jóvenes o la Biblia que tengas, pues puede que te ofrezca información un poco diferente, porque la verdad no he buscado ver si difieren, pero puede que incluya más información o lo digan en otras palabras, pero van a coincidir. Y pues leemos así. Esta carta, más que una carta, este escrito parece una homilía pronunciada ante unos oyentes o un tratado doctrinal que interpela a sus lectores. No cuenta con la clásica introducción epistolar compuesta por el saludo, la acción de gracias y la súplica. Su conclusión es escueta y muy formal. Su autor ha empleado recursos de una elegante oratoria, con las llamadas de atención y el cuidadoso movimiento entre el sujeto plural y el singular en la exhortación, características propias de un discurso entonado. De Pablo. Ya en la antigüedad se dudó sobre su autenticidad paulina y tardó en imponerse como carta salida de la pluma del apóstol. Las dudas persistieron, no obstante, hasta convertirse hoy en la casi certeza de que el autor no es Pablo, sino un discípulo anónimo suyo. Las razones son muchas. Faltan, por ejemplo, las referencias personales. El griego que utiliza es más puro y elegante, como si fuera la lengua nativa del autor. El estilo es sosegado, expositivo y carece de la pasión, movimiento y espontaneidad propios del apóstol. A los hebreos. La tradición ha afirmado que los destinatarios eran los hebreos, o sea, los judíos convertidos al cristianismo. Y esa sigue siendo la opinión más aceptada hoy en día. La carta cita y comenta continuamente el Antiguo Testamento, a veces alude a textos que supone conocidos. En ella se puede apreciar a una comunidad que atraviesa un momento de desaliento ante el ambiente hostil de persecución que lo rodea. El entusiasmo primero se ha enfriado y con ello la práctica cristiana. La nostalgia del esplendor de la liturgia del Templo de Jerusalén, que se desarrolla alrededor del sacerdocio judío, está poniendo en peligro una vuelta al judaísmo, a sus instituciones y a su culto. Fecha y lugar de composición de la carta. La fecha de composición es discutida. Algunos piensan que la carta es anterior a la destrucción de Jerusalén, años 70, pues el autor parece insinuar que el culto judío todavía se desarrolla en el templo. Otros apuntan a una fecha posterior, cuyo tope sería el año 95, año en que la carta es citada por Clemente. En cuanto al lugar, la incertidumbre es completa. O sea, no saben desde dónde se escribió. Contenido de la carta. Esta carta tratado alterna la exposición con la exhortación. Desde su sublime altura doctrinal, el autor contempla admirables y grandiosas correspondencias. La primera entre las instituciones del Antiguo Testamento y la nueva realidad cristiana. La segunda media entre la realidad terrestre y la celeste,
unidas y armonizadas por la resurrección y glorificación de Cristo. Su tema principal, provocado por la situación de los destinatarios, es el sacerdocio de Cristo y el consiguiente culto cristiano. El sacerdocio de Cristo. A la nostalgia de una compleja institución y prácticas judías opone el autor, no otra institución ni otra práctica, sino una persona, Jesucristo, Hijo de Dios, hermano de los hombres. Él es el gran mediador, superior a Moisés, es el sumo sacerdote, que ya barruntaba la figura excepcional y misteriosa de Melquisedec. El autor lo explica comentando el Salmo 110 y su trasfondo de Génesis 14. Jesús no era de la tribu levítica, ni ejerció de sacerdote de la institución judía. Era un laico. Su muerte no tuvo nada de litúrgico. Fue simplemente un crimen cometido contra un inocente. Si el autor llama sacerdote a Cristo, el único lugar del Nuevo Testamento donde esto ocurre, lo hace rompiendo todos los moldes y esquemas, dando un sentido radicalmente nuevo, profundo y alto a su sacerdocio, y por consiguiente al sacerdocio de la Iglesia. Jesucristo es el mediador de una alianza nueva y mejor, anunciada ya por Jeremías. Su sacrificio insinuado en el Salmo 40 es diverso, único y definitivo. Inaugura ya para siempre la perfecta mediación de quien es, por una parte, verdadero Hijo de Dios y por otra, verdadero hombre, que conoce y asume la fragilidad humana en su condición mortal. Su sacerdocio consiste en su misma vida ofrecida como don de amor a Dios su Padre, a favor y en nombre de sus hermanos y hermanas, una vida marcada por la obediencia y solidaridad hasta el último sacrificio. Dios transformó esa muerte por nosotros. Dios transformó esa muerte en resurrección, colocando esa vida ofrecida y esa sangre derramada por nosotros en un ahora eterno, que abarca la totalidad de la historia humana con la mediación de su poder salvador. El sacerdocio de los cristianos. Los cristianos participan en este sacerdocio de Cristo. Es la misma vida del creyente la que, por el bautismo y su incorporación a la muerte y resurrección del Señor, se convierte en culto agradable a Dios, o lo que es lo mismo, en un cotidiano vivir en solidaridad y amor, capaces de transformar el mundo. En esta peregrinación de fe y de esperanza del nuevo pueblo sacerdotal de Dios hacia el reposo prometido, Cristo nos acompaña como mediador, guía e intercesor. Actualidad de la carta. Ha sido el Concilio Vaticano II el que ha puesto la carta a los hebreos como punto obligado de referencia para comprender el significado del sacerdocio dentro de la Iglesia, tanto el de los ministros ordenados como el sacerdocio de los fieles. Toda la Iglesia continuadora de la obra de Cristo es sacerdotal. Todos y cada uno de los bautizados, hombres y mujeres, participan del único sacerdocio de Cristo, con todas las consecuencias de dignidad y protagonismo en la misión común. El sacramento del ministerio ordenado, obispos, presbíteros y diáconos, ha sido instituido por el Señor en función y al servicio del sacerdocio de los fieles. Estamos solo en los comienzos del gran cambio que revolucionará a la Iglesia y cuyos fundamentos puso ya el autor de esta carta. Así que vamos a entender por qué dentro de la Iglesia nos dicen que somos profetas, sacerdotes y reyes. Y el que diga que fue el Concilio Vaticano II es sorprendentemente reciente, ya ellos fueron los encargados, ¿verdad?, de hacer el catecismo de la Iglesia Católica. Si tienen uno en su hogar, léanlo. Tienen que el catecismo en una mano y la Biblia en otra porque hace muchas referencias bíblicas. Es largo, pero yo creo que, por ejemplo, en librerías como Ana Wynn venden un catecismo de bolsillo que te explica todos los numerales, pero resumido en una oración. Así que al menos si alguien te pregunta si está en el catecismo y pues buscas tu librito, pero es mejor comprender
el porqué de ciertas cosas. Así que con el corazón abierto leamos en estos próximos días esta carta, porque creo que el Señor prepara todo a su tiempo, y que estemos leyendo la carta a los Hebreos, una carta que explica el sacerdocio de Cristo antes de la Cuaresma, para mí no es coincidencia, para mí es una preparación. ¿Por qué? Porque en el Jueves Santo, que celebramos la última cena, estamos, ¿verdad?, viendo el sacerdocio de Jesús, que entonces compartimos todos los fieles. Así que, amados hermanos, nos vemos mañana para continuar la lectura de la Biblia diaria. Dios los bendiga.